Saludamos ya a Ignacio Urquizu, él es profesor, sociólogo de la Universidad Complutense, coordina el Seminario de Análisis Político de Metroscopia. Señor Urquizu, muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Usted había visto alguna vez un sondeo con un cuatripartito tan sumamente igualado? ¿Cómo se explica este fenómeno? Pues no, la verdad es que por lo menos en el caso español es la primera vez que observamos este resultado. Es decir, cuando uno mira con cierta perspectiva las encuestas, tanto del CIS como las de Metroscopia, digo el CIS porque son las que son más antiguas en España, nunca se había producido un escenario igual, ni siquiera al principio de la democracia, ¿no? Entonces, ahora mismo como lo estamos viendo es con cierta expectación e incertidumbre, porque si ya interpretar el estado de ánimo de los españoles es muy complicado por la situación por la que pasa el país, pues además interpretar estas encuestas se pueden imaginar que es muy, muy difícil. Y usted habla de dos Españas muy distintas políticamente, una urbana joven, dice que seguramente sea la España del futuro, y otra más rural y envejecida. ¿Cuál dominará en las próximas elecciones municipales y autonómicas? Yo creo que en las próximas elecciones municipales y autonómicas, básicamente porque la que va a concurrir de forma mayoritaria es, digamos, esa España más rural y envejecida, me refiero, los otros grandes partidos son los que van a concurrir, pues digamos, es la que va a dominar en el corto plazo, ¿no? Una vez lleguemos a las generales, el escenario seguramente va a cambiar bastante, me explico. Cuando lleguen las elecciones de final de año, ahí sí que los dos nuevos partidos tienen una mayor capacidad de competir porque van a tener, o no van a necesitar tanta estructura como necesitan ahora mismo en mayo. Competir en las elecciones autonómicas y municipales exige, pues digamos, de muchos cuadros dirigentes a nivel local y provincial, que ahora mismo no disponen, pero para las generales no es necesario tanta organización. Entonces, digamos, esa España más urbana y joven aparecerá en las elecciones generales, pero también creo que de forma tímida, o sea, no creo que sea mayoritaria, sino que más bien aparecerán compitiendo en igualdad de condiciones con los partidos más tradicionales y será en la siguiente legislatura en la cual se decidirá el futuro del sistema de partidos. O sea, nos está diciendo que en estas municipales y autonómicas va a ganar quien tenga el coche con más prestaciones, ¿no? Con más infraestructura. Claro, sí, es decir, para poder competir en las elecciones en España siempre es necesaria cierta estructura territorial, algo sobre que muchas veces no se habla, no se hace énfasis, y por ahora esa estructura la tienen principalmente el Partido Popular y el Partido Socialista, que consiste en tener concejales, diputaciones provinciales, algo que no es nada menor para una organización política. Y para estas elecciones de mayo eso es muy, muy importante. Por eso Podemos seguramente no puede concurrir en todos los lugares y Ciudadanos tampoco lo va a poder hacer. El resultado que vamos a observar, pues seguramente va a ser todavía un cierto dominio de los dos grandes partidos, pero creo que en el medio plazo, por lo menos en el cara a las generales, sería erróneo interpretar ese resultado como lo que va a suceder después. Podemos, ¿seguirá bajando? ¿Ha tocado suelo? ¿Qué cree usted? La tendencia es descendente desde hace, digamos, unos meses, no es de ahora. Es decir, prácticamente desde noviembre, que es cuando alcanza su máximo hasta ahora, ha empezado a descender por cuestiones que tienen que ver por, digamos, casos que les han afectado y de difícil explicación, como fue el caso Monedero o el caso de Íñigo de Rejón, pero también tiene que ver un poco con la evolución propia del partido. Y me explico. Al final, Podemos puede acabar convirtiéndose en una versión moderna de Izquierda Unida, porque gran parte de sus cuadros provienen de Izquierda Unida. Mucha de su ideología es muy similar a la que tiene Izquierda Unida. Y lo que le puede suceder a Podemos es que después de haber conectado con un estado de ánimo con la ciudadanía, que era un estado de ánimo de desencanto y desafección, cuando llega la hora de las propuestas y de los equipos, acabe presentando lo mismo que presentaba Izquierda Unida, pero con caras más jóvenes. Y si eso ocurre, pues al final acabará siendo o teniendo los apoyos que tenía Izquierda Unida. Y me remito a las elecciones andaluzas, donde básicamente el resultado de Podemos más Izquierda Unida Andalucía es lo mismo que llegó a tener Izquierda Unida en los años 90 en su mejor momento, que eran 20 diputados autonómicos, ¿no? Así que creo que su tendencia muestra una cierta, digamos, caída por esos dos elementos, por los casos que le han afectado y por su configuración ideológica y de cuadros que está creando. Esos votos que está perdiendo Podemos, ¿a dónde van a parar? Entiendo que al Partido Socialista, pero no revierten en Izquierda Unida, no lo recupera Izquierda Unida, todo lo contrario, ¿no? No, Izquierda Unida no está siendo capaz de, digamos, de conectar con esa España mucho más moderna, o seguramente ha llegado tarde en su relevo generacional, y muchos de esos, digamos, votos que está perdiendo Podemos es normal que vayan al Partido Socialista porque venían de ahí. Es decir, porque gran parte de los apoyos que ha tenido Podemos en el último año provienen justamente del PSOE y tenía que ver mucho con el desencanto que había no solo con respecto al Partido Socialista, sino, digamos, con la situación general del país. Y lo que se observa en este último clima social de Metroscopia es justamente eso, que Podemos desciende en el centro izquierda, no en la extrema izquierda y en el centro, no, en el centro izquierda es donde más baja, prácticamente 7 puntos de intención directa de voto,
voto y se correlaciona muy bien con los votos que sube el Partido Socialista en ese espacio ideológico. Y también baja bastante entre los jóvenes y justamente es donde el espacio donde está mismo subiendo el Partido Socialista. Así que es una coincidencia bastante exacta, pero no debería sorprendernos porque, como se ha señalado en múltiples ocasiones, gran parte del electorado de Podemos en el último año provenía justamente del PSOE. ¿Y Ciudadanos dónde pesca? ¿Solo en el Partido Popular? Hasta ahora, prácticamente casi el 75 al 80% de sus votantes proceden del centro-derecha y del centro. Es decir, que mayoritariamente vienen justamente del Partido Popular. Lo que sí se observa en el último clima social de Metroscopia es que su intención directa dentro del centro-izquierda ha comenzado a aumentar. Es muy pequeña todavía, es muy tímida, es decir, está muy lejos de la intención directa de voto que tiene el PSOE o Podemos en el centro-izquierda y no tiene nada que ver, digamos, con el escenario que hay en el centro-derecha, donde Podemos está ahora mismo de igual a igual con el PP, pero sí que es verdad que ha empezado a penetrar ligeramente en el centro-izquierda y eso seguramente de cara al futuro, si son capaces de aprovechar esa oportunidad, pues efectivamente les da cierto margen de crecimiento. La diferencia entre Podemos y Ciudadanos es que básicamente Podemos respondía a un estado de indignación, mientras que Ciudadanos sí que tiene que ver con una cierta ambición reformista y programática, y además se posiciona bastante bien en lo que es, digamos, ideológicamente el país. España no es un país de extremismos, es un país de centro-izquierda, o un país con bastante moderación. El 30% de la gente en España se sitúa en el centro y el 25% en el centro-izquierda, o sea que el 55% de los españoles están justamente en las posiciones más moderadas, ¿no? Y yo creo que ese seguramente es el éxito de Ciudadanos, que ha sido capaz de ubicarse ideológicamente donde está la mayoría. A partir de ahí eso no significa que uno vaya a ganar las elecciones. A partir de ahí tienes que presentar equipos, tienes que presentar propuestas y digamos que el trabajo de la política es un poco más complicada que conectar con ese estado de ánimo. Conectar con la ciudadanía es el primer paso. Después tienes que ofrecer cosas. Si usted fuese asesor del Partido Popular, ¿qué le diría? Porque da la sensación de que hasta ahora los ataques a Podemos y a Ciudadanos, sobre todo, han reforzado al Partido Popular, han reforzado al propio Ciudadanos. ¿Cuál es la estrategia a seguir por parte del PP? Yo creo que lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico de lo que les ha pasado y yo creo que en ese aspecto han estado un poco perdidos, y me explico. Yo creo que básicamente, bueno, no es que lo creas lo que dicen los datos, en el año 2013 el Partido Popular se hunde a principios de año, coincidiendo con la publicación de los papeles de Bárcenas, y desde entonces tiene una intención directa de voto entre el 11 y el 13%, que es muy muy baja y que recuerda un poco al PP de los años 80, mejor dicho a AP o lo que era entonces el Partido Conservador. Ellos, creo que de forma equivocada, creyeron que tenían mucho voto oculto, es decir, que su intención directa de voto era muy baja porque los españoles no estaban diciendo la verdad y finalmente les acabarían votando. Y luego se fiaban en su segundo, digamos, elemento a que parte de su recuperación, digamos, recuperación electoral, estaría muy ligada a la recuperación económica. Tenían un relato que consistía en recortes, reformas y recuperación. Y esperaban que cuando llegara la tercera fase, digamos, el electorado volviera de nuevo a mirar al Partido Popular. Creo que se equivocaron totalmente en el diagnóstico. Primero, porque las elecciones no siempre se juegan en la economía, también se juegan en la política. Porque si se jugaran siempre en la economía, no entenderíamos cómo el PSOE ganaba en el año 93 en plena, digamos, recesión, o cómo el Partido Popular perdió en el año 2004 en plena expansión, porque la política todavía sigue importando. Y yo creo que el Partido Popular ha renunciado a hacer política. Y en segundo lugar, creo que tienen un problema también de renovación generacional. Los españoles están demandando caras nuevas, y en ese aspecto creo que su presidente del gobierno no representa justamente eso, ¿no? Así que tienen un problema de conexión bastante grande, tanto en su discurso, porque lo fían, creo, a algo que es importante, pero no tanto como ellos creen, como, digamos, a su liderazgo. Una última pregunta, señor Urquizu. ¿Qué va a pasar con UPyD? ¿Qué futuro pronostica usted para la formación de Rosa Díez? Pues, viendo las encuestas, creo que van a desaparecer. Es decir, ahora mismo su intención directa de voto es la más baja que han tenido desde su creación. Realmente gran parte de su electorado, en el último clima social de Metroscopia, más de la mitad de los votantes de UPyD declaraban que iban a votar a Ciudadanos y apenas tenía una fidelidad de voto inferior al 30%, cuando, digamos, durante esta legislatura había tenido una fidelidad de voto muy muy alta, ¿no? Incluso recogiendo votantes del PP. Pues en estos momentos yo creo que han errado también en su estrategia y su futuro es bastante oscuro. También porque los anclajes y partidistas importan. Me explico, la identificación con un partido político es más importante de lo que nosotros creemos. Lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Cuando se cerraron las primeras elecciones democráticas en España, si uno mira los resultados por provincia, observa que los resultados del PSOE coinciden bastante con las que se produjeron en 1939. Es decir, que 40 años después la gente seguía votando de forma muy muy parecida.
Y lo hacía porque los anclajes partidistas dentro de las familias, digamos, dentro de los ámbitos de socialización, son más importantes de lo que creemos. Y UPyD no tiene eso, no tiene anclaje partidista con la sociedad española, es un partido nuevo, no tiene nada que ver con el PSOE o con el Partido Popular. Y dado que no existen esos anclajes, esas uniones afectivas tan fuertes, pues seguramente tienen digamos, un futuro muy, muy oscuro, como digo. Bueno, le he dicho que era la última pregunta, pero es que no me resisto a preguntarle, ¿quién cree usted que va a ganar las elecciones municipales y autonómicas? ¿Cuál va a ser la formación más votada? Bueno, si yo tuviera esa respuesta, seguramente pues no sé, estaría en alguna casa de apuestas. Realmente yo siempre digo que a los sociólogos se nos piden... No, o sea, a los sociólogos se nos piden cosas que no podemos dar, que es el futuro, y en cambio se nos piden muy poco cosas que podemos hacer, que es explicar el presente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo el futuro no tengo ni idea, pero es verdad que viendo las tendencias, creo que la disputa va a estar entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y que ahora mismo el Partido Socialista tiene una cierta ventaja básicamente por dos razones. Primero, porque sí que ha conectado con ese ámbito, ese deseo de cambio, es decir, sí que ha producido una cierta renovación. Y en segundo lugar, porque mientras Podemos está en una tendencia descendente, que era el problema del Partido Socialista, Ciudadanos está en una tendencia ascendente, que es el problema del Partido Popular. Y eso le da cierta ventaja competitiva, ¿no? Haber conseguido, digamos, renovarse cuando la sociedad lo demandaba y al mismo tiempo, pues digamos, que cuando tu competidor está bajando y el competidor de tu competidor está subiendo, pues te da cierta ventaja. Pero dicho eso, la volatilidad es enorme, no sabemos qué va a pasar, yo creo ni siquiera en mayo, es decir, todavía los que nos dedicamos a esto de las encuestas tenemos mucha incertidumbre y como digo a veces en broma algún amigo, yo creo que tenemos que empezar a preguntar a las encuestas qué iba a votar usted la semana pasada, porque la gente cambia de voto con tal rapidez que no sabemos muy bien realmente lo que están deseando los españoles, ¿no? Así que si ellos no lo saben, dudo que yo, un modesto sociólogo, lo pueda saber. Muchísimas gracias, señor Ignacio Urquizo. Muy interesante, la reflexión, muy interesante, la verdad. Muchísimas gracias a ustedes.